Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a otra nueva píldora trenera. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¿Qué era un automotor térmico? Pues era un tren autopropulsado que heredó Renfe de las antiguas compañías ferroviarias como Norte, MZA, Andaluces y otras muchas. Una época donde los trenes autopropulsados todavía no tenían una tecnología definida. Había algunos que eran diésel, otros que eran de gasolina y motor de explosión, incluso hubo uno a vapor que fue el único que hubo en toda la red española. Fantástica imagen de portada de un automotor ABJ, con motor Renault, uno de esos automotores térmicos heredados por las antiguas compañías. Renfe decidió, desde 1941, año de su fundación, el concentrar todos estos automotores térmicos en una única serie, que fue la serie 9000, y decidió a la inmensa mayoría de estos automotores térmicos pintarlos de color plata con una franja verde. Era una serie muy heterogénea, donde se podían ver automotores de todos los tamaños, de todo tipo y de todas las tecnologías de motor que había por entonces. Fantástica imagen de un pequeño automotor de tipo Zaragoza, también heredado de las antiguas compañías ferroviarias. En un principio Renfe, en la posguerra y hasta principios de los años 50, destinaba estos automotores sobre todo para líneas de poco tráfico y para servicios de tipo regional. Al ser automotores muy pequeños y muy ligeros, se adaptaban a la perfección a las líneas secundarias con poco tráfico de viajeros y donde el peso por eje mínimo era muy pequeño. También muchos de estos automotores térmicos se utilizaron como trenes obreros para transportar trabajadores, ingenieros y jefes de la compañía pública estatal. Imagen de una cochinilla, como se llamaba a estos simpáticos automotores térmicos, en una de las estaciones que tuvo la capital sevillana. Fantástica imagen. Muchos de estos automotores térmicos, en la década de los años 30 con las antiguas compañías, eran sobre todo trenecillos de tipo experimental y cuya evolución técnica todavía no había llegado demasiado lejos. Como este tren, este automotor Chevrolet que podemos ver en el depósito de Salamanca. Fantástica imagen cuando estos automotores Chevrolet ya estaban apartados en el depósito de Salamanca. Unos vehículos muy parecidos a las camionetas y a los autobuses que había en la década de los años 30 y 40. La mayoría de los automotores térmicos pequeños se utilizaron para servicios pequeños, tanto de viajeros como de obreros para moverse por toda la red. Sin embargo, los automotores térmicos de mayor tamaño, muchos se utilizaron para servicios de larga distancia. En un principio como prueba, pero con el tiempo se acabaron imponiendo algunos trenes con tracción vapor, ya que los automotores térmicos, sobre todo los de tecnología diésel, tenían una gran autonomía y les permitía a ello recorrer un montón de kilómetros. Aquí vemos otro fantástico automotor, aunque sea la foto en blanco y negro, iba pintado en plata y verde, en la estación de La Coruña. Sobre todo los trenes de tipo ABJ, como el que sale en la fotografía de portada, fueron de los que mayores largos trayectos realizaron, ya que eran automotores que se adaptaban muy bien a recorridos superiores a los 500 kilómetros. Y lo único que tenían que hacer era solamente repostar cuando se les acababa el combustible. No se tenían que hacer costosos cambios de tracción vapor cada 100 o 150 kilómetros que penalizaban mucho los tiempos de viaje. Hubo otros automotores, como el que vemos en la imagen, procedentes de Norte, MZA, que también realizaron servicios de largo recorrido. Sus ventajas no solamente eran la mayor autonomía, también unas comodidades para el viajero y mayor limpieza, la que no tenían los trenes con locomotora de vapor de aquella época.
La gran mayoría de ellos ya eran de segunda clase. No eran la espartana tercera clase que había en muchos coches de viajeros de la época, aunque tampoco llegaban a la primera clase de los grandes expresos. Se optó, en los comienzos de Renfe, por una clase de tipo única para todo este tipo de automotores. Automotor Gans, el que podemos ver en la foto, de motor de explosión y gasolina. Toda esta tecnología era muy similar a la que usaron los carros de combate en la década de los años 30 y 40, ya en la Segunda Guerra Mundial. Había vehículos militares que eran de tipo diésel y otros que tenían motor de explosión de gasolina. Cuando finalizó la contienda, se demostró que para vehículos pesados la tecnología diésel era bastante superior que el motor de explosión, y todo eso se contagió a los ferrocarriles. Ya a partir de la década de los 50, la inmensa mayoría de automotores ferroviarios ya eran de motor diésel, y además fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Algunos vehículos de la serie 9000 todavía conservaron la decoración de las antiguas compañías ferroviarias, como este caso que estamos viendo ahora mismo en la fotografía. La serie 9000 empezó siendo una serie experimental donde Renfe concentraba todo lo viejo del ferrocarril español, pero con el tiempo se acabó ampliando esta serie 9000, luego 590, con futuras incorporaciones más modernas, como pasó con los trenes Ferrobús, TAF, TER y otros muchos, que también tuvieron, muchos de estos vehículos, la decoración plata con franja verde típica de Renfe para estos vehículos. El parque era muy heterogéneo. Aquí podemos ver el único automotor térmico a vapor que hubo en los ferrocarriles españoles, el mítico Piojo Verde, fotografiado en Sevilla en la década de los años 50. Ya a partir de esa época, los trenes, los automotores térmicos con tecnología de gasolina, motores poco potentes, o el propio Piojo Verde con tracción vapor, quedaron para recorridos pequeños y para trenes de trabajo fundamentalmente, ya que a partir del año 1952 Renfe apostó únicamente por adquirir nuevos trenes automotores, pero ya de tipo diésel. A partir de esa época ya empezó la denominación, el cambio de denominar a estos trenes térmicos por directamente llamarlos automotores diésel. Fantástica imagen de un tren ABJ en Zaragoza. Unos trenes que empezaron en el largo recorrido, pero que finalizaron sus servicios en la década de los 70 para realizar servicios de tipo regional, sobre todo en la zona de Aragón, ya que el depósito de Zaragoza en esa época era el depósito de España que más automotores antiguos tenía. Fantástica imagen de estos automotores con motor Renault que han pasado a la historia como uno de los más interesantes. En Francia circularon bastantes automotores similares a los ABJ españoles. Hubo dos versiones de este fantástico tren. A partir de la década de los 50 se impuso definitivamente, no solamente en Renfe, también los constructores de tipo internacional apostaron claramente por el motor diésel. Aquí vemos un Ferrobús en sus primeros años de funcionamiento, ya en la década de los 60, al lado de una locomotora de vapor. Desde los años 50, la adquisición en grandes cantidades de muchos automotores de tipo diésel hizo que Renfe fuera dando de baja los viejos automotores procedentes de la década de los años 30. Los que no fueron destinados pues a recorridos secundarios y para trenes de trabajo se fueron dando de baja masivamente, hasta llegar al tren más importante de todos aquellos trenes térmicos, como todavía se llamaban en el año 1952, los míticos TAF, tren automotor Fiat. Luego, más adelante, llegarían los míticos TER, que eran de una tecnología parecida, superior también, y también de origen italiano. Renfe tuvo un espectacular cambio desde los automotores térmicos de la posguerra
hasta pasar a los formidables trenes diésel de la década de los 60. Toda una historia y toda una transición, del automotor térmico al automotor diésel o diésel de altas prestaciones que fueron los reyes del largo recorrido en España durante muchos años. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho y hasta el próximo video.